Gracias, Pastor. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Hoy de nuevo tengo la oportunidad de guiar esta meditación, la meditación de la palabra, y vamos a hacerlo en el primer libro de Reyes, capítulo 22, de los versículos 7 al 8. Primero de Reyes 22, 7 al 8. Dice así la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Amén. He titulado este devocional Una voz escasa. Y a través de este evento histórico, meditaremos en la importancia de mantenernos fieles a Dios. Miremos el contexto. Estamos ante una escena cargada de tensión tanto política como espiritual. Esta es una reunión entre dos reyes, el rey Acab y el rey Josafat. En la historia de Israel, el reino ya se ha dividido en dos. Si recuerdan, primero reinó Saúl, luego David y después su hijo Salomón, hasta que el reino se dividió. Esto ocurrió porque Israel cayó en la idolatría por influencia de las numerosas esposas de Salomón. Para quienes piensan que Dios aprobó la poligamia de Salomón, aquí vemos sus consecuencias, que fueron muy graves para la nación delante de Dios. Desde el principio, Dios estableció el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Como juicio por la idolatría de Salomón, Dios anunció que el reino sería dividido, aunque no durante la vida de Salomón, sino durante la de su hijo Roboam, quien heredó el trono. Desde entonces existieron dos reinos: el reino del norte, compuesto por 10 tribus, con capital primero en Siquem y luego en Samaria. A este se le mantuvo el nombre de Israel. Y el reino del sur, compuesto únicamente por Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén, el cual se llamó Judá. En el reino de Israel habían pasado 6 reyes antes de Acab, y en el reino de Judá habían pasado 3 reyes antes de Josafat. Es decir, en esta reunión están presentes el séptimo rey de Israel y el cuarto rey de Judá. Antes de esta reunión, Israel y Judá atravesaban un periodo de cooperación. Acab propone recuperar Ramot de Galaad, una ciudad estratégica que estaba bajo el control sirio. Josafat acepta apoyarlo militarmente, pero añade una condición importante. Primero quiere consultar la palabra de Dios. Miremos lo que dicen los versículos anteriores, en Primero de Reyes 22, de 4 al 5. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Luego de esto, Acab reúne a unos 400 profetas y todos dicen algo parecido: sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Es decir, vayan y peleen porque Dios les dará la victoria. Pero Josafat tenía un sinsabor respecto a aquella profecía. Percibía que había algo extraño. Y es justamente aquí donde comienza nuestro texto de meditación, con la pregunta del rey Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Este evento tiene cierta solemnidad. Dos reyes están sentados en sus tronos, vestidos con sus ropas reales, rodeados por 400 profetas. Hay voces por todas partes, hay palabras, opiniones, consejos, una seguridad humana y una aparente unanimidad.
Todo parece correcto, todo parece favorable, todo parece indicar una sola dirección para alcanzar su propósito. Sin embargo, Josafat percibe algo extraño. No se siente cómodo. ¿No le parece que tanta favorabilidad y tanta unanimidad sean sinceras? ¿No le suena a la voz de Dios? ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová? La pregunta es impactante. No imagino la expresión de aquellos 400 profetas. Pienso que debió producirse un silencio incómodo. Si Josafat está preguntando si hay algún profeta de Jehová, entonces está dando a entender que ninguno de esos 400 lo es verdaderamente o que son profetas de un Dios falso. En otras palabras, todos son falsos profetas. Esto nos revela un principio importante. Puede existir abundancia de religión y escasez de verdad. Es decir, muchas voces y poca revelación, muchos discursos espirituales y poca presencia de Dios, mucha apariencia de piedad y poco fruto verdadero. Debemos hacernos la misma pregunta hoy. ¿Hay aquí entre nosotros algún profeta de Dios? ¿Hay alguien fiel a la palabra de Dios? ¿Podemos escuchar a los hermanos con confianza? ¿Podemos escuchar cada devocional matutino con la expectativa de que oiremos la voz de Dios? ¿O solo es un discurso? ¿Es únicamente el debut de un hermano con intereses personales? ¿O lo que escuchamos refleja más bien pereza en el estudio y desinterés por anunciar la verdad? Los que tenemos el privilegio de preparar estas reflexiones debemos hacerlo con toda la seriedad y el esfuerzo que ello demanda. No porque estemos detrás de una pantalla con la cámara apagada significa que debamos hacerlo con una reverencia inferior a la de quien predica desde un púlpito. Si estás enseñando la palabra de Dios, sea cual sea el contexto, el medio o el lugar, debes hacerlo con la misma reverencia porque la palabra de Dios no cambia según el lugar donde se enseñe. ¿Hay en tu familia algún profeta de Dios? ¿Eres ese estandarte alto donde se ve el testimonio de la palabra de Dios? ¿Eres luz en tu casa? ¿Reflejas el carácter de Cristo? ¿Lo que enseñas en la iglesia lo reflejas con tu comportamiento en tu casa? ¿O todo lo contrario? ¿Temes que tu esposa te descubra ante los demás como realmente eres? ¿Tienes que negociar con tu esposo el testimonio que da de ti en la iglesia? ¿De verdad como cristianos debemos llegar a ese punto solo por apariencias? Mis hermanos, las apariencias son estructuras tan débiles que no necesitan un terremoto para que pronto se caigan. No vivas de apariencias. Más bien esfuérzate por dedicar tu vida a Dios, por vivir la palabra de Dios, por alimentar tu mente de esa bendita palabra para alimentar a los tuyos con ella. ¿Hay en tu colegio, universidad o empresa algún profeta de Dios? ¿O eres audaz con los colores? Te es muy fácil camuflarte del color que necesites para pasar desapercibido. El profeta de Dios no puede pasar desapercibido. Su propósito es anunciar la verdad del Evangelio, ser esa voz fuerte como trompeta en su entorno. ¿Acaso te avergüenza el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si te avergüenzas de Dios, Él se avergonzará de ti. Porque una persona que se avergüenza de Dios no cree verdaderamente en el Dios todopoderoso y magnánimo de las Escrituras. Y si tu fe no está puesta sobre este único Dios verdadero, entonces no serás recibido en gloria. ¿Hay algún profeta de Dios? La respuesta fue favorable. Sí, aún hay un profeta por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Aquí podemos ver varias cosas. Por un lado, la voz es escasa. ¿Solo uno? Había 400 falsos profetas diciendo mentiras en nombre de Dios y cuando preguntan por un verdadero profeta, ¿solo hay uno? Esto es una radiografía directa al corazón humano. La verdad no se determina por la mayoría. Tenemos esa tendencia a asumir que si muchos piensan igual, entonces deben tener razón y por lo tanto yo debo pensar igual que ellos. Pero el reino de Dios no funciona así. No se trata de qué es más popular o de qué está más en tendencia.
400 hombres hablaron a una sola voz y todos estaban equivocados. Te habrías hallado equivocado entre ellos solo por pensar que debían tener razón al todos profetizar lo mismo. Pero un solo hombre podía permanecer aislado y aún así estar unido al cielo. Dios ya había mostrado este principio antes. Si recuerdan, toda una generación murió en el desierto, mientras solo Josué y Caleb permanecieron firmes en la fe. La multitud puede producir presión social, pero solo Dios produce la verdad. Tan fácil es a la religión de formarse cuando busca agradar a las personas. Todos estos profetas hablaron lo que el rey quería escuchar. El problema no era solo que ellos mintieran, era que habían cambiado el propósito de la profecía. ¿Desde cuándo la profecía existe para anunciar lo que los hombres quieren escuchar? ¿Desde cuándo se usa la palabra de Dios para alimentar el orgullo de los hombres, sus avaricias, sus codicias y sus malos deseos de glorias terrenales? Y aún así, esta es la profecía que se ofrece en muchas iglesias de hoy. ¿Quieres un carro, una casa, concretar muchos negocios? Ven a Cristo, aquí encontrarás todo eso. Pero no lo olvides, primero debes ofrendar con sacrificio. El que siembra mucho cosecha mucho. ¿Quieres cosechar mucho dinero y posesiones? Pues ofrenda mucho a Dios. Y todo eso se multiplicará al 100 por 1. ¿Cuántos no escuchamos eso alguna vez? Con cuánta facilidad persuadían a las personas con estos engaños y se iban de estas iglesias incluso a pie porque ofrendaban hasta lo del bus. Muchas iglesias de hoy han deformado el propósito de la profecía para engañar y obtener sus propios beneficios e intereses. La profecía se volvió un negocio y uno bueno, uno gordo. Es muy fácil usar la palabra de Dios para obtener ganancias deshonestas. Lo que no será fácil es soportar la ira de Dios en el juicio eterno por usar algo tan sagrado para fines tan viles. Micaías, hijo de Imla, fue un profeta de Dios. Se habla muy poco de él en la Biblia. Sin embargo, en su breve aparición generó un impacto fuerte. Su carácter se puede ver en una sola frase. Lo que Jehová me hablare, eso diré. Micaías no era un profeta que ajustaba el mensaje para agradar a los hombres. Temía más a Dios que a los hombres. Prefería ser fiel a Dios antes que ser aceptado por los hombres. Entendía que su propósito no era inventar mensajes, sino transmitir solamente la palabra de Dios. Podemos ver incluso un momento donde se aconseja a Micaías decir lo mismo que todos. He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Es como si le dijeran, hey Micaías, no compliques las cosas, hermano. Di lo que todos están diciendo al rey y ya. Pero vemos que él se negó. De hecho, por decir la verdad, fue encarcelado. Poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia. Qué poético, pero qué bárbaro. Poner en la cárcel a aquel que dice la verdad. Acab no soportó más al profeta de Jehová. Siempre le profetizaba mal. Pero ¿qué más le va a profetizar a alguien que actúa con maldad? ¿A alguien que no sigue al verdadero Dios? Se siente en la cima porque ocupa el trono, pero está ciego, vive ciego. No entiende que su posición no lo hace una mejor persona. Acab es un impío y la paga del pecado es muerte. ¿Qué se puede esperar de una nación gobernada por un impío? Solo miseria. Dice Primero de Reyes 16, del 29 al 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Fue alguien perverso. En vez de mirar atrás y aprender de los errores, su maldad marcó un récord. Hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él. Es un campeón del mal.
Josafat le dice al final del texto, no hable el rey así. A diferencia de Acab, Josafat era un rey piadoso, un creyente. Su reino no fue perfecto. De hecho, aquí lo vemos tomando malas decisiones al aliarse con personas malvadas como el rey Acab, pero fue piadoso. Su gobierno hizo mucho por la piedad. Quitó muchos lugares de adoración a los ídolos, envió levitas a enseñar la ley en todas las ciudades y organizó jueces para administrar justicia en el temor del Señor. Su corazón fue valiente en los caminos del Señor. Él sabía que el rey hablaba con maldad de un siervo de Dios y por eso le dice que no hable de esa manera tan vulgar, tan despiadada de un siervo de Dios. Esto nos recuerda lo que el apóstol Pablo profetizó en segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El pecado en el corazón no solo lleva al hombre a vivir en la mentira, sino también a rechazar la verdad. Mis hermanos, vivimos en una generación rodeada de voces por todos lados que afirman tener la verdad. Las redes sociales nos hablan, la cultura nos habla, las noticias y la televisión hablan, los gobernantes hablan. Todas estas voces quieren influir sobre ti y los tuyos, pero son falsos profetas. Todos ellos están dentro de los 400 y sin embargo no nos alcanzan. Vemos creyentes fervientes, seguidores de influenciadores que les dicen que pueden hacerse ricos haciendo el ridículo en las redes sociales. Vemos a cristianos convencidos por la cultura de que al final todo no es tan malo como parece. Vemos creyentes detrás de hombres apostándolo todo por candidatos presidenciales como si se tratara de salvadores del mundo. Pero hay algo de la voz de Dios allí. ¿Tan débiles son tus doctrinas que se deforman ante el primer impostor? Si eres padre, te enfrentas a muchos profetas modernos que quieren el corazón de tus hijos. ¿Qué están escuchando tus hijos? ¿La voz de Dios está presente en tu hogar día tras día? Un hogar sin altar familiar pronto será discipulado por otras voces. Pronto estarán creyendo las mentiras de este mundo. Tus hijos necesitan escuchar la voz de Dios. Así que esfuérzate en ello. Lee su palabra con ellos, canta a Dios con ellos, enséñales principios y sé un testimonio fiel de Cristo para ellos. Tu matrimonio también está rodeado de muchas voces. Voces que te dicen, si ya no sientes lo mismo, termínalo. Busca primero tu felicidad, no cedas, no perdones, no luches. De nuevo, cuando la voz de Dios no gobierna tu hogar, el ego pasa a ocupar el trono y el ego es un discípulo del diablo. Entonces, las discusiones no buscan la reconciliación, las conversaciones se vuelven destructivas en vez de constructoras, las diferencias dejan de verse como oportunidades para crecer y comienzan a convertirse en muros inquebrantables. Tu matrimonio necesita la voz de Dios constantemente, todo el tiempo. Juntos deben sentarse a escuchar la voz de Dios. Sus conversaciones deben estar cautivas a la voz de Dios. El amor debe ser sufrido y benigno. Ama a tu esposa, hermano, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ama a tu esposo, hermana, y ayúdalo a sostenerse en pie. Puede parecer muy centrado y frío, pero por dentro está lleno de miedos y angustias. Cuando tus palabras le recuerdan a Cristo, es un bálsamo que disipa todo eso. Mis hermanos, sostengamos con firmeza y lealtad la verdad. Que las multitudes no nos intimiden. Debes estar dispuesto incluso a ser la única persona que quede en el mundo enseñando la verdad y defendiéndola, aunque eso te cueste la vida. Porque todo el que pierda su vida por causa de Cristo hallará la vida. No es en realidad una pérdida. Morir por causa del Evangelio nunca es pérdida. Morir en Cristo es ganancia. Cristo fue la voz que el mundo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él habló la verdad a los religiosos y lo odiaron por eso. Confrontó la hipocresía de su tiempo y lo rechazaron. Denunció el pecado y quisieron silenciarlo.
Lo querían muerto y lo mataron. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La humanidad hizo con Cristo mucho peor de lo que Acab hizo con Micaías. Ambas voces fueron rechazadas. Micaías fue golpeado en el rostro, en la mejilla y fue encarcelado por decir la verdad. Pero Cristo fue rechazado desde su nacimiento. Buscaban dónde iba a nacer para que no alcanzara a decir una sola palabra, pero Dios lo impidió. Cristo anunció la verdad con poder y cumplió su propósito, pero la verdad no fue soportada y los religiosos pidieron a gritos su muerte. Crucifíquenle, crucifíquenle. Pero en el Evangelio vemos algo aún más maravilloso. La voz que confronta es también la voz que salva. La misma boca que dijo, arrepentíos, también dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La cruz debe recordarnos que Dios hiere para sanar, corrige para restaurar y confronta para salvar. ¿No es esta una salvación tan grande y tan costosa? ¿No demanda de nosotros absoluta fidelidad y rendición? Rindámonos a la voz de la verdad y convirtámonos en pregoneros de esa misma verdad, pero hagámoslo con valentía, con lealtad, con amor y compasión. No busquemos ningún beneficio personal al servir al Señor. No hagas nada de lo que haces para Él buscando algo diferente a ser útil en sus manos y honrar todo lo que ha hecho por nosotros. Hagámoslo con la mirada puesta en la eternidad que nos espera, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni calamidad, sino puro gozo delante del brillo puro y perenne de Cristo. El llamado en esta mañana, mis hermanos, es a buscar la voz de Dios antes que la voz del mundo, a buscar el consejo de Dios antes que el consejo del mundo, a permanecer firmes en la fe y en el amor de Cristo, firmes en el único testimonio que salva, transforma corazones, renueva mentes, cambia vidas y resucita a los muertos, el testimonio del Evangelio de Cristo. Si permaneces fiel a este testimonio, difícilmente serás influenciado por la voz engañosa de este mundo en caos. Hasta aquí el devocional, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Alejandro.